Pasamos ahora entonces a la siguiente comunicación, que va a hablar de la perspectiva de género en la fiscalización de las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Mirta García Rosa, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Cuando quieras, Mirta. Bueno, buenos días a todos. Primero, otra vez, gracias por la acogida del Consejo de Contas. Está genial los encuentros, los estoy disfrutando un montón. Yo voy a ser breve también, voy a intentar ser breve, más que nada porque ayer Eloy dijo que se iban a retribuir los minutos que no gastáramos, creo. Entonces, voy a, aunque sea el café, que creo que lo necesitamos, algunos más que otros, necesitamos ese café, así que voy a intentar ajustarme al tiempo. Yo voy a hablar un poco sobre la integración de la perspectiva de género en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y hablando un poco sobre lo que es... a ver si me funciona a mí esto. Hablando un poco sobre... Ahí. Bueno. Y encima... Pues voy a tener que ir uno por uno. Pues lo que es la forma de incorporación a la perspectiva de género y los instrumentos jurídicos que servirán para la ejecución de este plan, ¿no? Inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030. Y pues vemos que estos instrumentos jurídicos, digamos que los Estados van a tener que aplicar, van a tener que ejecutar estos instrumentos jurídicos, que cada uno de ellos tiene su régimen jurídico propio, pero todos ellos van a tener que tener en cuenta los ejes que fija el plan de recuperación, ejes transversales, entre ellos era la perspectiva de género. Entonces, bueno, la verdad es que... Bueno, aquí voy a pasar esta ya. La Organización de Naciones Unidas pues, aprueba en 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijando como objetivo temporal el año 2030 y entendiendo el desarrollo sostenible como una valoración de las actuaciones presentes en clave de futuro. Lo explicaba también ayer Julio García en la exposición que nos hizo sobre la auditoría operativa medioambiental, esta filosofía de no comprometer las necesidades de las generaciones futuras con la satisfacción de las necesidades actuales, ¿no? En ese sentido, la Agenda 2030 pretende ser una hoja de ruta que consiga pues, un planeta más sostenible y una sociedad más justa y también más igualitaria. En ese seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el principio las Naciones Unidas le han dado un papel importante a las entidades fiscalizadoras, al control externo, las entidades fiscalizadoras superiores. Pues aquí recogemos algunos de las resoluciones que se adoptaron, los Plan Estratégico Intosai para el periodo 2017-2022, que incorporan plenamente esta contribución, estableciendo como prioridades el seguimiento de los ODS, las conclusiones del 23º Simposio de Intosai, ya en el 2015, otro después la declaración de Abu Dhabi de Intosai, un año después, todas ellas un poco en el mismo sentido, ¿no? en alentar a las entidades fiscalizadoras a introducir el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus trabajos. No está aquí la última de ellas, la declaración de Moscú, que comentó el consejero ahora, y al que yo voy a añadir solamente el hecho de que incorpora el principio de no dejar a nadie atrás. Y lo fija como un punto clave para la Agenda 2030, incluyendo ahí tanto la consecución de la inclusión como de la igualdad de género, ¿no? Entonces, pues digamos que tenemos el control externo, tenemos ahí reconocido un papel importante. El Tribunal de Cuentas ha participado en la elaboración de un informe junto con otras entidades fiscalizadoras superiores, coordinado con OLACEPS. Lo comentaba también ayer en el Grupo de Auditoría Operativa Santiago Martínez Argüelles. Nos hablaba de este informe, nos habló de dos informes, otros informes que hicieron a continuación, dos informes después que hicieron sobre este tema, pero a mí me llamó la atención este informe, me gustó mucho porque aquí los auditores de los diferentes Estados miembros se fueron planteando pues, hasta qué punto estaban los Estados preparados para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto se fijaron en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Y la conclusión de los auditores pues fue en España estábamos en desarrollo.
Estamos hablando del año 2019. Concluyeron que España tiene la estructura administrativa suficiente para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, pero que nos falta consolidación. Y bueno, me pareció llamativo, el informe está muy bien. Centrándonos un poco en los instrumentos que se pueden utilizar para la implementación de la perspectiva de género, pues uno de ellos es el presupuesto, ¿no? Y en concreto, por no centrarnos ya en el ámbito nacional, hablando del presupuesto en el ámbito europeo, la Unión Europea tiene como la igualdad de género como una de sus obligaciones de promover la igualdad, ¿no? El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fija la promoción de la igualdad como una obligación de cualquier acción de la Unión Europea. ¿Cómo se puede hacer esta promoción de la igualdad? Pues una de las formas es a través de la presupuestación con perspectiva de género, que suena un poco así raro, pero al final no es más que incorporar esta perspectiva a las distintas fases de la ejecución presupuestaria, introduciendo cambios en el gasto público y equilibrando los ingresos para adaptarse a las desigualdades. También el Tribunal de Cuentas, en este caso el Tribunal de Cuentas Europeo, analizó en un informe de… a ver, yo creo que lo tengo, está un poco desordenado. Bueno, es un informe de 26 de mayo de 2019. Analizaron los auditores pues, en qué medida estaba integrada la perspectiva de género en el presupuesto de la Unión Europea. Es el momento de pasar a la acción, se titulaba el informe. Y los auditores, bueno, pues en este examen llegaron a la conclusión de que no existe un marco eficaz para apoyar la integración de la perspectiva de género en el ámbito presupuestario en la Unión Europea, que no había tenido desde el 2014, porque se analizaron, bueno, es que pasé la diapositiva ya rápido, ya por no volver a dar para atrás. Bueno, pues los auditores analizaron las distintas resoluciones adoptadas por los órganos de la Unión Europea y si se había integrado efectivamente la perspectiva de género en el presupuesto del 2014 en adelante, y concluyeron que no se había hecho de forma eficaz ni suficiente y que, sin embargo, en aquellos ámbitos en los que se establecieron requisitos legales detallados, esto facilitó la incorporación de la igualdad de género en los programas. Y los auditores, además, ante el gran volumen de financiación que se espera que se va a recibir con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, animaban a los Estados miembros y, en concreto, también en este caso, a la incorporación de los indicadores que permitan un seguimiento de esta introducción de la perspectiva de género que, como veremos y como bueno, ya se ha dicho, es obligada. En este sentido, de nuevo, los indicadores serán fundamentales para poder verificar si efectivamente se está llevando a cabo una verdadera implementación de este eje transversal, además de obligada aplicación. Centrados ya un poco en lo que es el ámbito nacional, bueno, a ver si mientras tanto, bueno, no me voy a detener en el marco normativo del fondo, ¿no? Del plan, lo conocemos todos, además se ha hablado de ello aquí mucho mejor. Solamente comentar que el artículo 12 del Real Decreto Ley 36/2020 incorpora como contenido obligatorio el impacto de género dentro del propio plan, ¿no? Es contenido obligatorio el plan, su impacto. Es decir, ya no hablamos de una voluntad, ya no hablamos de ética, hablamos de cumplimiento normativo. El impacto de género tiene que ser incorporado dentro del plan y además se va a verificar. Para la consecución de la igualdad de género se pueden utilizar varios instrumentos jurídicos, ¿no? Todos ellos tendrán su marco normativo respectivo. Bueno, pues aquí yo he puesto algunos por poner, ¿no? Pero vamos, podemos abarcar el ordenamiento jurídico, ¿no? Pues dentro del ámbito de la contratación, en la elaboración de los pliegos, evidentemente al fijar el presupuesto base de licitación, el artículo 100 de la Ley de Contratos nos obliga a desagregar por género los datos del presupuesto. También en la incorporación de criterios de valoración, pues podemos tener en cuenta la perspectiva de género. Quiero decir, son ideas, ¿no?, para ver cómo podemos ir integrando esta perspectiva, que esto también vale para los otros ejes del plan, ¿no?, medioambiental, cohesión, bueno.
Pero bueno, centrándonos en la perspectiva de género, pues en los criterios de valoración, sin perder de vista la perspectiva de la vinculación con el objeto del contrato, el que nos obliga la Ley de Contratos, sí que podemos incluir la perspectiva de género, teniendo en cuenta que además con el cambio normativo la vinculación con el objeto del contrato se ha ampliado y ahora la propia prestación está incluida, digamos, de la forma en la que podemos tener en cuenta esa vinculación con el objeto del contrato. La introducción de condiciones esenciales de ejecución, que es obligada, además, la introducción de una condición esencial de carácter medioambiental, social, ahí podemos incorporar la perspectiva, incluso como obligaciones especiales de esenciales de ejecución, atribuirle al responsable del contrato un seguimiento sobre esta materia en específico. Hay muchas ideas, hay subvenciones, pues también, bueno, pues evidentemente carácter transversal puede parecer una obviedad, pero introducir en la convocatoria el obligado cumplimiento del principio de no discriminación, pues también puede ser, bueno, una idea, ¿no? O incluso en el ámbito de los convenios, pues verificar que se cumple el mandato de la Ley de Igualdad, que nos dice que tenemos que tender a la paridad en la composición de las mesas y de los diferentes paneles, que no siempre se tiene en cuenta. Es una manera de introducir esta perspectiva. O los planes de igualdad, me vuelvo otra vez a la contratación, que esto no lo había puesto aquí, pero bueno, pues en el artículo 71 nos dice que no se puede contratar con aquellas empresas que no tienen un plan de igualdad aprobado a partir de un número determinado de trabajadores, ¿no? Pues estamos ahí incidiendo en esta perspectiva. En este sentido, el Comité Técnico a ver cómo se llama exactamente, el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha recogido unas orientaciones que están disponibles, bueno, se buscan fáciles en Internet, donde pues nos da un montón de ideas, ¿no? de cómo podemos implementar este tipo estos ejes, esta perspectiva. También el Ministerio de Igualdad ha aprobado una guía para la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, bueno, pues dentro de las diferentes fases de ejecución del plan, bueno, son dos guías, ¿no? Una es para las empresas, otra es para las administraciones. En las fases en las que participa la Administración, primera, tercera y quinta, primera convocatoria de proyectos, tercera selección de proyectos, seguimiento y evaluación por la Administración en la quinta. En todas estas fases podemos incorporar la perspectiva de género. Y, bueno, podemos y debemos, perdón, incorporar la perspectiva de género. En este sentido, la guía del Ministerio lo enfoca de manera que las administraciones se hagan unas preguntas, ¿no? Para ver si las convocatorias y la selección de los proyectos están realmente llevando a cabo este deber, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunas, en la comunicación, bueno, pues es más exhaustivo, ¿no? Pero por no aburrir, pues ahí pues contribuye la convocatoria a reducir las brechas de género, en qué medida incluye indicadores que permitan hacer un seguimiento. Se está avanzando en el caso de la seguimiento, se está avanzando como estaba previsto en la reducción de las desigualdades. Al final es la pregunta que también se hacía ayer Santiago Martín de la Cámara de Cuentas de León, que decía, ¿esto ha servido para algo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, no es ya si he cumplido la norma, es ¿realmente esto ha servido para algo? ¿Estamos consiguiendo algo? Estas auditorías de resultado que comentaba ahora Cristina, pues es cambiar un poco el chip, ¿no? Es ir un poco más allá y no solamente dedicarnos a la prestación de los servicios o a la satisfacción o al suministro, ¿no? Es intentar utilizar estas herramientas para la consecución de objetivos que, como decíamos algo, pues que tengan ese horizonte de desarrollo sostenible. También, aparte de preguntas claves, pues recomendaciones operativas que podemos nosotros además incorporar en nuestros informes. Pues en el caso de la primera fase, como decíamos, la convocatoria, pues explicitar en la convocatoria la voluntad de la Administración, de aprovechar la oportunidad de la convocatoria para eliminar las desigualdades. Incluir cláusulas de exclusión para el acceso a la convocatoria en caso de incumplimiento de la normativa. Bueno, en fin, los tenéis en las guías y en la comunicación, que yo las recojo ahí un poco estructuradas. Y yo voy a terminar ya, me quedo para ser breve y no ser pesada, pero sí que me gustaría concluir incidiendo un poco en lo que ya se ha dicho mucho aquí, ¿no? Que es que los fondos Next Generation son una oportunidad. En este caso, y en lo que a mí me respecta, pues son una oportunidad para transformarnos hacia un compromiso con la igualdad.
La importancia del control, además, se incrementa en tanto en cuanto, bueno, como hemos visto, pues es previsible que la Unión Europea sea exigible con la justificación de resultados. Nos van a pedir resultados. En este sentido, además, desde la Administración, desde lo público, es desde donde pueden cambiarse las cosas. Una frase en una convocatoria, un matiz en un pliego de contratación o una recomendación marcan la diferencia. Y en este sentido creo que los órganos de control externo tenemos un papel privilegiado. La reconocida transversalidad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 hace factible que las fiscalizaciones se realicen en clave de perspectiva de género en prácticamente la totalidad de las áreas de nuestra competencia. Lo vimos ayer cuando, lo que os decía, pues Santiago Martínez Argüelles del Tribunal de Cuentas y Atenea de la Cámara de Andalucía nos hablaron de las auditorías en materia de género que habían hecho, auditorías operativas que a mí me han parecido estupendas, auditorías valientes, pero que se hacen con rigor, con datos, con método, pues como hacemos nosotros el trabajo, ¿no? No solamente es hacer un discurso, sino perseguir un objetivo, pero haciéndolo siempre, pues eso, con el rigor que nos tiene que respaldar. El control externo es, en definitiva, esencial para garantizar que se obtenga la mayor rentabilidad como inversión para transformar el modelo económico y social. Por un lado, puede ser un instrumento útil para detectar desigualdades y tratarlas, y además podemos recomendar que se modifiquen las políticas públicas o la trayectoria de una administración para que se mejore, para que se den pasos hacia la igualdad. Y además, dado nuestro papel, debemos dar ejemplo y debemos responsabilizarnos del cumplimiento de la Ley de Igualdad, empezando por nuestras propias instituciones. Y yo ya no sigo más.